Vivimos en una época donde, fíjense ustedes, que en el año 2016 surge un nuevo término que se incorporó en el diccionario de Oxford, y ese término es posverdad. Ustedes habrán escuchado hablar de ese término. Y posverdad significa haber salido del ámbito de la verdad y darle tanta fuerza a aquello otro, que puede ser consciente o inconscientemente, pero darle tanta fuerza a aquello otro que la verdad va quedando prácticamente, digamos, se deslindan de la verdad, y entonces destaca distintos diccionarios al definir este término posverdad, lo destaca de la siguiente manera, en que no es otra cosa que una fuerte carga emocional, digamos, en detrimento de lo objetivo, lo racional, y entonces de esta forma cargada también con todo aquello que tiene que ver con el populismo, que tiene que ver con el liderazgo carismático, y esto es lo que envuelve con mucha facilidad a muchos en la actualidad. Y las Sagradas Escrituras, de alguna manera, la verdad bíblica, con la genuina interpretación, va quedando diluida. Quería destacar esto como introducción por lo siguiente, porque parece que en la época de los apóstoles no existía el término posverdad, pero también había alguna aplicación, o podemos encontrar esta realidad. Las epístolas, la primera, segunda, tercera epístola del apóstol Juan, como las epístolas del apóstol Pedro, indiscutiblemente eran epístolas ante la preocupación de la existencia de, y destaco, de la posverdad, ¿no es cierto? Aunque el término ese no se aplicaba. Hoy en día existe ese término y existen también muchas situaciones similares a aquellas de hace prácticamente 2000 años atrás, que a lo largo de toda la historia se fueron golpeando. Y fíjense ustedes, en cuanto a esto de la posverdad, salir del carril, salir de los métodos de interpretación correctos, o de los principios de interpretación, miren lo que dice el apóstol Pablo, y a mí me gustaría que tengamos presente, a medida que vayamos haciendo los comentarios y dando respuestas, cada uno de los que aquí nos encontramos, me gustaría que tengamos presente esto de la hermenéutica, es decir, principios de interpretación bíblica para que la Biblia se interprete a sí misma. Un viejo principio, ¿no es cierto?, pero que lo tendremos que tener muy claro. Pero observen ustedes, y quisiera juntamente con eso destacar 1 Corintios capítulo 4, el versículo 6, donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Vamos a verlo allí directamente en las Sagradas Escrituras, pero fíjense el versículo 6, dice la última parte, para que en nosotros aprendáis a no pensar. Hay otras versiones que dicen a no saber, tiene que ver con el saber, ¿correcto? Entonces, para que en nosotros aprendáis a no pensar, a no saber, más de lo que está escrito. Más de lo que está escrito. Quisiera recalcar esto. O sea, no irnos a la posverdad, sino que quedarnos allí dentro de los límites de lo que está escrito a la hora de interpretar las profecías y profecías del tiempo del fin. Y termina diciendo no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, que se termine finalmente en una mera cuestión de a ver quién es el que más conoce, o hacer alarde de propio conocimiento, sino que con humildad permitir que Dios vaya dirigiendo en el estudio de la Biblia, y de esta manera juntos poder reflexionar en la realidad actual. Nos encontramos aquí
el doctor Sergio Becerra. Él le va a dar el enfoque desde la perspectiva histórica a esto de las profecías en el tiempo del fin. Carl Boscan, entonces, magíster Carl Boscan, él va a presentarnos un poquito, nos va a hablar acerca de los principios de la hermenéutica, y entonces el doctor Laurentiu Ionescu, y él nos va a estar hablando también un poco en lo que respecta a la doble aplicación de las profecías, y ya vamos a estar haciéndole algunas preguntas. Así que gracias por acompañarnos a los cuatro, todos los cuatro profesores de la Facultad de Teología y también enseñando en otras facultades. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, quizás, Carl, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de por qué la necesidad al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, especialmente en las profecías, la necesidad de dejarnos regir por principios hermenéuticos o de interpretación? Bien, la necesidad de definir los principios se ve ilustrado por la diversidad que nosotros tenemos en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos una misma base de fe en teoría, que es la Biblia, pero sin embargo encontramos muchísimas interpretaciones que dan lugar a diferentes denominaciones y ramas dentro del cristianismo. Muchas de esas diferencias no tienen que ver necesariamente con el texto bíblico, sino que tienen que ver con los enfoques, con los acercamientos que tenemos hacia el texto bíblico. Cuando hablamos de profecía, la cuestión se intensifica porque el texto profético tiene algunas peculiaridades especiales que hacen del género profético o apocalíptico algo diferente, y entonces necesitamos de alguna manera establecer premisas. Una premisa indispensable es el principio de sola escritura, o sea, solo la escritura. Esto es de vital importancia porque hoy y constantemente en nuestra historia, dentro del adventismo y dentro del cristianismo, la Biblia ha tenido que competir como fuente de autoridad con otras pretendidas fuentes de autoridad, ¿no? Por ejemplo, la tradición, por ejemplo, las ideas de los pioneros, por ejemplo, las experiencias o las emociones, por ejemplo, ¿verdad?, basar una interpretación en alguna autoritas, ¿verdad?, en una persona a la cual le asignamos cierta autoridad. Entonces, constantemente la Biblia queda o relegada, ¿verdad?, o se mixtura con otras ideas, con otros conceptos que de alguna manera van a ir afectando la interpretación. Por ejemplo, cuando leemos a veces la Biblia a la luz de los diarios, ¿no?, y tratamos de encontrar en las noticias del hoy algún reflejo o el cumplimiento de eso en la Biblia, ¿no? Así que de manera especial tenemos que resaltar de que la Biblia nos tiene que proveer de las herramientas necesarias para poder interpretarse a sí misma, ¿no? Así que ese es un principio de vital importancia, ¿no? Algo interesante que mencionaste, Carl, es la Biblia, la sola escritura, o la Biblia como la autoridad, ¿verdad? Y en esto a veces nos olvidamos de esta realidad y suele acontecer en que le damos autoridad a individuos, a personas que ocupan el lugar de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Y eso puede ser un problema, causa por la cual yo decía al comienzo que la verdad, nadie es dueño de la verdad, sino que la verdad está en las Sagradas Escrituras. Y creo que nosotros tenemos muy claro el hecho de que bajo ningún punto de vista creemos que tiene la interpretación de las Sagradas Escrituras tiene que pasar por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, ¿verdad? Sino que Dios usa a quien quiere y como Él quiere, porque para eso es Dios, ¿verdad? Porque si no caeríamos como lo que pasó en la época de del mismo Señor Jesucristo, en que los fariseos creían que por allí tenía que pasar la cosa, o más adelante en la Edad Media, la época del catolicismo, en que tenía que pasar toda la interpretación por la dirigencia. Y no creemos bajo ningún punto de vista eso, pero sí en que la sola escritura, en que la Biblia es la autoridad. Sí, Sergio. Así que, enlazando un poquitito con la historia de nuestros inicios, es notable que
Guillermo Miller, sí, el que fue el fundador del movimiento adventista, del cual sale luego nuestra iglesia, aunque era un campesino, aunque era un autodidacta, no obstante, una de las primeras cosas que él hace es definir algunos principios de interpretación, porque él se dio cuenta que no podía leer las Escrituras de cualquier manera. Y él buscó y descubrió en la Biblia una serie de principios de interpretación de las Escrituras para que le sirviera luego en la comprensión. Y entonces es muy interesante porque el principio que fue mencionado recién por el pastor Boscam es uno de ellos, la sola Escritura. Después, que la Biblia se interpreta a sí misma. El hecho de que cuando nosotros leemos las Escrituras, si tenemos que buscar la interpretación más literal, salvo que el texto o el tipo de literatura imponga otra lectura. Claro. Y Miller logró ser metódico y llegar a comprender las Escrituras gracias a ese acercamiento. Y yo quisiera reiterar algo que estabas diciendo. Nosotros no tenemos el monopolio, ni los profesionales son los únicos que pueden leer la Biblia. A mí me pasó que estudiando en una universidad no adventista en mis estudios doctorales, mi profesor, que era de otra confesión, me dice, bueno, la iglesia de ustedes fue fundada por laicos, ¿qué más se puede esperar, no? Entonces me llamó la atención porque era una alusión a que nuestros fundadores no eran teólogos. Pero es algo que yo admiro de Miller en ver que él se propuso estudiar la Biblia y usar solamente la concordancia y el Espíritu de Dios lo condujo a la verdad porque él se dejó guiar por el Espíritu y porque fue metódico y ordenado, no emocional, como se dice, dejarse llevar digamos, por impulsos, sino que la Biblia le enseñase y le mostrase el camino. De manera objetiva y racional, ¿no? Sí. Otro principio que tenía Miller era esto, que los textos oscuros o los textos que son difíciles se explican con textos más claros. Exacto. Hoy día vemos una tendencia al revés, que lo claro está dejado de un lado por detalles que algunas veces son muy oscuros, y esto significa tomar otro camino que el camino de Miller, así que... Aprovechando esto que estás mencionando, Laurentio, quizás preguntarle a Sergio, en lo que tiene que hoy en día se está dando mucho también, algunas interpretaciones, teniendo en cuenta lo oscuro, ¿no es cierto? Y dejando de lado lo claro, como bien dijo Laurentio. Y entonces surge la idea que estas profecías, que aparecen nuevas ideas o interpretaciones de profecías de tiempos, sí, fuera de ese gran periodo de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Sí. ¿Qué podríamos decir desde la perspectiva histórica al respecto? Bueno, es muy interesante la experiencia por la cual tuvo que pasar nuestra iglesia en sus inicios, porque luego del 22 de octubre de 1844, al no venir Jesús, la reacción de muchos fue, bueno, nos equivocamos en el cálculo. Lo que tenemos que hacer es hacerlo de nuevo y tratar de poner otra fecha y buscar otra fecha. Y pasaban los periodos esos que eran determinados y al no pasar eso buscaban otro. Y muchos se chasquearon y abandonaron el movimiento y perdieron total confianza en las Escrituras y en las profecías, justamente porque estaban poniendo la confianza en el cálculo simplemente y no lo que la profecía trataba de decir. Y aquí es algo que yo quisiera advertir, porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a tratar de saber cuándo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Los discípulos mismos le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y Jesús les tuvo que decir, eso no les corresponde a ustedes saber. Nadie lo sabe el día del regreso del Señor Jesús, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Y entonces algunos dicen, bueno, ¿y por qué Miller y los milleritas fijaron una fecha? Bueno, Miller justamente es uno de los que desconfiaba mucho de poner una fecha precisa. Y él hasta el último momento no se adhirió a esa predicación, el último impulso que dio el movimiento anunciando la venida de Cristo. Y la razón por qué él lo hizo es porque él veía
que el Espíritu Santo los estaba acompañando y la gente se convertía y entregaba sus vidas al Señor. Pero en ese sentido él era muy sistemático. Ahora, los fundadores de la Iglesia Adventista, los pioneros, ellos fueron muy cuidadosos en no fijar más fechas. Y Elena de White, ella tiene una cita bien clara aquí en Primeros Escritos que yo quiero compartir, donde ella dice: la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Elena de White, que nosotros tenemos que poner el énfasis no en el cuándo, sino en el cómo, ¿no? El hecho de que nuestra calidad de la espera de la venida de Cristo es lo que cuenta. Las parábolas del Señor Jesús sobre el tiempo del fin, todas hablan de eso, que nosotros estemos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros, que nuestra espiritualidad dependa de esa relación y búsqueda del Señor diaria, y no ese deseo de tratar de producirnos un frenesí, una especie de excitación por el temor o la ansiedad por la fecha que se acerca, y eso es lo que me va a impulsar. Si ese es mi motor para tratar de prepararme, es de mala calidad. Lo que yo tengo que buscar que me impulse a prepararme para el cielo es mi deseo de poder reencontrarme con mi Señor y cumplir la tarea que Él espere por mí hasta el momento que yo me encuentre con Él. De relación con Dios, ¿verdad? Exacto. Y es interesante porque la cita hablaba algo de que Dios no probaría, ¿no es cierto?, sí, con esto de fechas. Y esto me lleva a preguntar a Laurentio acerca de cómo saber cuando una profecía es de doble aplicación. Bueno, hoy día si abrimos el YouTube, hay, que es el segundo púlpito de nuestra iglesia, tristemente, el más visitado, hay todo tipo de mensajes, ¿sí? Una de estas ideas que circulan es que una profecía se puede cumplir más de una vez. Y esto es peligroso porque no tenemos una base bíblica clara con respecto a esto. Ahora sí, tenemos un principio que algunas profecías se cumplen en una forma cristológica. Por ejemplo, Israel está en Egipto y Dios promete: voy a sacar a mi hijo de Egipto, y esto se va a cumplir también en la vida de Cristo, ¿no? Y esto lo vemos, los evangelistas en el Nuevo Testamento citan la misma promesa de Dios y la aplican a Cristo. Pero cuando hablamos de fechas, cuando hablamos de datos, sería algo muy raro que una profecía se puede cumplir 2 veces. Imagínense cómo sería que la Jerusalén va a caer 2 veces o que 2300 tardes y mañanas se van a cumplir 2 veces. La pregunta es, cuando Dios da unos indicios muy precisos cuándo empieza y cómo termina, ¿cómo podemos ahora sacar este contexto temporal y moverlo en otro tiempo? ¿Cómo lo hacen algunos de los intérpretes diciendo que 2300 tardes y mañanas fueron en el principio años proféticos y ahora lo transforman en días reales? Y esto es una inconsecuencia porque en ningún lugar de la Biblia los años proféticos se transformaron en días reales, ¿sí? Al revés, sí tenemos que eventos, vamos a decir así, físicos reales, concretos, por ejemplo, espiar la tierra 40 días, se transformaron en 40 años de peregrinación, pero nunca 40 años de peregrinación ahora se van a transformar de nuevo en 40 días de dar vuelta. Así que esto es... ahora, cuando tenemos de verdad un principio que una profecía se puede aplicar más de una vez, es cuando tenemos profecías condicionales. Por ejemplo, la bendición y la maldición del pacto. Dios dice: si van a ser fieles, van a recibir esta cosa. Si no van a ser fieles, le va a venir esta cosa. Y cada vez que se cumplen estas condiciones, se puede decir que se va a repetir los efectos.
O Pero- se posterga acaso Nínive, Sí, sí, ¿verdad? pero nunca tenemos elementos de tiempo en estas profecías tan precisas como son la profecía de 1260 días y otros periodos proféticos que están muy claros en la Biblia. Por esto no hay aplicación doble, triple, cuádruple, si queremos decir así, de una profecía de tiempo en la Biblia. Bueno, eso es interesante porque se ve muchísimo en el segundo púlpito, como bien se mencionó, cuando uno sube, mira o busca en YouTube y nos encontramos con una cantidad de interpretaciones y con esas dobles aplicaciones cuando no corresponde y saliendo de los principios hermenéuticos, y a esto era lo que decíamos hoy, que es salir dentro de los límites que ha sido dado o revelado para poder interpretar, ¿verdad? Ahora, Sergio, Pastor Becerra, ¿existe en la Biblia profecías ocultas? Porque parece como que hay un deseo de encontrar lo que el resto no ha encontrado, ¿no es cierto? Y de allí en adelante hasta parece con un tinte cabalístico, un tinte de numerología, ¿verdad? En esa búsqueda de encontrar algo. Y la pregunta es, ¿Dios lo mantiene? ¿Puede Dios mantener tan oculto allí para que alguien encuentre lo que Dios quiere realmente que se conozca? Bueno, podemos decir que en general las Sagradas Escrituras son claras, Sí. y nosotros podemos llegar a la verdad, digamos, por la lectura sencilla de las Escrituras. Pero también es cierto que hay ciertas verdades que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos las dijo tan claras justamente para que a quien estaba destinado no lo entendieran de manera tan evidente y no perjudicaran su ministerio. Pero esta gente era bien astuta y se daba cuenta, porque cuando Él dijo la parábola de los obreros impíos, ¿no es cierto?, de que mataban a los profetas y todo, Él lo dijo simbólicamente, sin embargo, la gente del pueblo no lo captó, pero los líderes sí, se dieron cuenta inmediatamente que estaba haciendo alusión a ellos, ¿no? Ahora, me haces acordar a algo que nos sucedió cuando yo estaba acá en el primer año de teología. Estaba allí aprendiendo un poquitito lo que eran las bases del estudio de la Biblia, y entonces un compañero un día me dice, uy, ¿sabes que leí este libro que dice de que detrás de cada una de las palabras del hebreo y del griego, como son números, uno puede sacar unos cálculos y sumar los números y hay todo un significado? Uy, a mí me impresionó, ¿será posible? Fantástico sería eso. Entonces nos acercamos junto con un compañero a hablar con nuestro profesor de una de las materias, que era el profesor Kairos, ¿no? Y entonces le contamos y dice, pero no, ¿de dónde sacaron eso ustedes? Y claro, ahora con la experiencia yo entiendo por qué no. Porque la doctrina de la interpretación, de la inspiración, habla sobre el hecho de que Dios, cuando Él revela, es un mensaje inspirado, pero Él también deja una parte al ser humano falible que no hace una transmisión, digamos, palabra por palabra del mensaje que recibió de parte de Dios, sino del pensamiento. Entonces, si está puesto en un lenguaje humano, con las debilidades de la expresión de cada uno de los siervos de Dios, nosotros no podemos estar especulando que haya un mensaje oculto detrás, sino que hay géneros literarios histórico, poético, profético, etcétera, y donde hay lugar también hay ciertos números en el Apocalipsis, en Daniel, que tiene su significado, y nosotros podemos llegar a esto, pero es donde la Biblia nos indica, no en cualquier parte. Es interesante porque, en otras palabras, Dios quiere que nosotros comprendamos, ¿no es cierto? Aquel que busca la verdad, que la pueda encontrar con facilidad, aunque al mismo tiempo con estudio, con esfuerzo, pero encontrando una forma, ¿no es cierto? Es decir, para que la Biblia pueda interpretarse a sí mismo, teniendo en cuenta el contexto de cada pasaje, como para no darles interpretar un versículo o elaborar toda una interpretación profética a partir de un texto totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Laurentio, ¿qué
Bueno, yo he escuchado también en más de una oportunidad acerca de, se le atribuye a los pioneros y entonces se toma de una profecía de 2520 años y entonces esta como para abrir ciertas puertas de que es posible que existan profecías numéricas post 2300 años. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, cuando Carl decía que hay que basar nuestra interpretación en la Biblia, esta profecía de los 2520 que aparece en los diagramas de Miller y de los pioneros, en realidad es una profecía que no se basa en la Biblia. Y le voy a explicar por qué. Porque no existe ningún texto para esto. El problema es un problema de traducción del inglés. Ustedes saben, como método, como a Miller nadie le enseñó qué hacer, él mismo propuso sus métodos, y uno de estos es que cuando encuentra un término que tiene que ver con el tiempo, se va a leer, y esto fue un estudio arduo, más de 11 años le tomó así, se va a leer todas las referencias bíblicas o todas las referencias cruzadas que tienen que ver con un término de tiempo. Por ejemplo, si encontraba algo que decía día, ahora leía todos los versículos que decían día. Es terrible, ¿no? Y le pasó que llegó, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 26, llegó a un versículo que decía, y lo voy a castigar, y en inglés decía 7 times, es decir, 7 tiempos, si traducimos literal, pero en realidad, en inglés, 7 times significa 7 veces. Pero como allá tenía la palabra tiempo, ¿qué hizo Miller? Dijo, acá son tiempos proféticos, si tenemos 7 más 7, ustedes saben que es casi una cifra mágica, un número mágico, 7, y dice tiempos, entonces dijo, acá hay un periodo profético. En realidad le dio esta sensación la traducción King James, porque en original Dios dice, si no son fieles, lo voy a castigar 7 veces más. Es decir, nosotros no tenemos, bueno, capaz que tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, y ¿cómo sería el otro? Séptuple, ¿sí? Fíjense, ya es incómodo, ¿no? Y algunos idiomas ni tienen esto. Así que lo forman. Y entonces, como él dijo, tiempos, claro, ¿un tiempo cuánto es? Un año. Entonces, 7 años por 360 días le llevó el periodo de 2520 años. Que algunos intérpretes de estos modernos de hoy día dicen que esto es el periodo profético más grande. Es interesante que esta cifra no aparece ninguna vez en ninguno de los escritos de Ellen White, ella, comentando todo este asunto, ella nunca menciona esto como el periodo profético más grande, sino ella dice que el periodo de 2300 tardes y mañanas es el periodo profético más largo, y dice que también el último. ¿Sí? Así que en este caso tenemos una profecía o un dato profético que no se basa en la Biblia. No hay un judío que lea Levítico nunca va a descubrir lo que descubrió Miller. Así que Miller se equivocó, no fue la única equivocación de él. Él siempre reconoció y fue dispuesto, ustedes saben, lo mismo pasó con la fecha, con los eventos, fue abierto. Y esto creo que es el espíritu de nuestros pioneros, fueron abiertos a corregir errores de interpretaciones. Hoy día parece casi así mítico volver a la fe de los pioneros, parece que estamos como los padres de la iglesia, que los pioneros son infalibles, son el fundamento de la fe, pero en realidad cuando uno estudia la vida de los pioneros, y capaz que Sergio le puede dar más detalles, ellos fueron abiertos a revisar y a corregir. Por ejemplo, la idea de la puerta cerrada y otros. Tenían doctrinas que no tenían una base bíblica. Así que no tenemos que ser tan ciegos y decir que los pioneros serán perfectos, nunca se equivocaron y hay que volver a la fe de los pioneros. No, hay que estar abierto para corregir los errores. Y esto es un error. La profecía de los 2520 días es un error. Quizás aquí hay que tener presente o remarcar el principio de la verdad progresiva, ¿no? Por ejemplo, Lutero
había recibido una luz determinada, la justificación por la fe, muy importante en su momento, pero después en Apocalipsis va a mencionar ese periodo como que tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿En qué sentido? En el sentido de que arrancó bien, pero no siguió con la verdad progresiva. En el caso de la Iglesia Adventista, indiscutiblemente, es un proceso, ¿verdad?, en donde la luz va siendo cada vez mayor, pero quizás aquí cabría otra pregunta más para cualquiera de los tres. La traducción no era correcta. Y entonces aquí viene la pregunta que muchos a veces hacen, y es, ¿y cómo? Entonces, si yo tengo solamente acceso a un idioma determinado, sea el inglés, sea el castellano o español, entonces, ¿qué significa? Que solamente tienen mayores posibilidades de conocer la verdad revelada en la Biblia aquellos que tienen el dominio del hebreo, del griego. ¿Cuál sería la respuesta para esto? Cualquiera de los tres. Bueno, le voy a decir, como trabajé por años por la Sociedad Bíblica, gracias a Dios no hay una sola traducción. Exacto. Esto es la buena noticia, ¿no? Así que lo que tiene que hacer una persona en el siglo XXI, y hoy es tan fácil y tan accesible, es consultar más de una traducción, porque cualquier traductor interpreta y algunas veces se puede equivocar. Así que busquen más de una traducción. Y esto algunas veces soluciona, si detectan que hay controversias, hay que buscar un poquito más. Pero generalmente, después hay los interlineares. Hoy día la técnica ha hecho posible que uno puede tener palabra por palabra. No es fácil de leer un interlinear, pero te da más acceso al original. Así que hoy día no es que el que no sabe hebreo y no sabe griego no puede acceder o no puede entender el texto. Creo que es accesible. Bueno, esto es interesante en lo que respecta también al espíritu de profecía, ¿verdad? Cuando se habla de diversas revelaciones o citas, y también el dicen que dice Elena de White. Sí. Y de esto creo que hay muchos, dicen que dice, y me viene a la mente un caso que se dio allí, según se menciona, y esto es interesante porque por YouTube se puede encontrar también cierta interpretación como que es, así fue, un escrito está, una experiencia, entre comillas, esa experiencia de Elena de White en el ferrocarril de Loma Linda, sí, ¿no? Y con quienes se encontraron. ¿Podrías comentar un poquito al respecto? Bueno, sí. Hay parece que una persona que era contemporánea de Elena de White, que la conoció personalmente, sí, dice o dijo muchos años después de la muerte de Elena de White, que había tenido una conversación con ella y ella habría hecho un comentario que tenía que ver con la apostasía de líderes, de pastores, de miembros de iglesia, y entonces que esto se lo habría dicho en una conversación que tuvo porque él salía a caminar con ella por allí cerca de Loma Linda, y bueno, alguien hizo la consulta allí al White State para saber si esto era así. Y entonces, en este sentido, la verdad que admiro el trabajo minucioso y concienzudo que han tenido a través de los años las personas que han estado a cargo del patrimonio White, porque toda pregunta la toma muy en serio. A nadie menosprecia decirle, pero ¿cómo se le ocurre preguntar tal cosa? No, la toman en serio. Y entonces se hizo la investigación y primero que la persona que estaba diciendo esto estaba haciendo memoria de algo que había pasado como 36 años antes. La memoria le podía fallar. Después había dicho que era paseando allí alrededor de Loma Linda, y resulta que Elena de White no vivió ahí, sino que vivió en el norte del estado, en Hillsburg, y entonces no corresponden ni las fechas ni los lugares. Y en último lugar, que el momento cuando él dice que salía a pasear con ella, era un momento cuando ella ya tenía una muy avanzada edad y ya no estaba en condiciones de salir a pasear, estaba allí cuidada por sus enfermeras en su casa. Ahora, no queremos decir con esto que la persona fue una persona malintencionada, que era una persona deshonesta,
sino una persona que quizás algún pensamiento lo asoció con algo y con el tiempo lo tuvo por una certeza. Y este tipo de cosas pasaban en la época de Elena de White. Pasaban porque ella predicaba mucho, ella viajaba mucho, entonces había gente que la había escuchado que luego decía, no, la hermana White dijo tal o cual cosa. Y entonces corrían muchos rumores, muchas de estas pseudocitas, al punto que ella misma tuvo que publicar la siguiente cita que yo les voy a compartir, donde dice ella así: y ahora a todos los que abrigan el deseo de recibir la verdad os digo, no deis por cierto los informes infundados respecto a lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si deseáis saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas. Si hubiera algunos puntos de interés con relación a lo que ella no haya escrito, no os apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo hubiese dicho. Para evitar estos rumores, ella dice, citen lo que está publicado. Y lo otro no es fiable. No es fiable. O sea, volvemos al pasaje del apóstol Pablo. No pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Quizás también he visto mucho en YouTube y entonces mucha gente en que se prende con esto. Tengo familiares que me han llamado por teléfono para preguntarme acerca del tema del continuo, ¿no es cierto? Y qué interpretaciones hay al respecto. Y entonces cómo va llevando hacia otras interpretaciones, siempre terminando o se termina saliéndose de los límites de los que veníamos hablando. ¿Qué podemos decir al respecto, Carl? Bien, el tema del continuo es un tema, porque en pocas palabras no tenemos la luz suficiente para poder precisar lo que en el libro de Daniel se intenta decir con respecto del continuo. Dentro del contexto adventista hay diversas interpretaciones acerca de la identidad o el rol del continuo. Sí podemos señalar algunas cuestiones. Desde la parte del texto tenemos que decir que solo en Daniel se utiliza la palabra continuo a modo de un sustantivo, o sea, es un adjetivo usado a modo sustantivado. ¿Por qué? Porque en el resto de la Biblia siempre califica a algo. En el servicio del santuario se habla de que las luces debían estar prendidas continuamente o de continuo. Los panes de la presencia tenían que estar de continuo, ¿verdad?, delante de Dios, allí servidos en el lugar santo. La labor del sacerdote debía realizarse continuamente. Está el sacrificio continuo, ¿verdad?, aquel corderito que sacrificaba a la mañana, a la salida del sol y a la puesta del sol. O sea que la palabra continuo siempre califica a algo, ¿no?, a lo largo de la Biblia. Solo en Daniel se habla de el continuo, sin especificar qué, lo cual es un uso particular que no nos permite encontrar fuera de Daniel ayuda como para poder precisar con exactitud. La postura más, o una de las más difundidas, es que efectivamente puede hacer referencia a la totalidad de la obra salvífica de Cristo en el santuario celestial, porque de alguna manera esta palabra nos conecta con cada uno de los servicios y los elementos del santuario en el templo. Pero hay tal vez una serie de citas de Elena de White que no son muy conocidas cuando se estudia este tema, al menos de estos sermones o de estos temas que hay en internet con respecto a la interpretación del continuo. En ninguno he escuchado que se citaran esta cita, pero Elena de White habló de manera muy clara con respecto a este tema. Porque ya este debate con respecto de qué era el continuo, si la obra de Cristo o en realidad era el paganismo, que era otra de las interpretaciones que habían los pioneros, ella se expresó de manera muy clara. Leo espigo así algunas ideas que ella ha escrito. Hay algunos que harán de este tema algo capital, dice ella, para apartar las almas de la verdad. No hagan referencia a mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre el continuo. Ella dijo, cuando quieran resolver el tema del continuo, por favor, no me citen. No usen mis escritos. Otra cosa, dice, se me ha presentado que no es un tema importante. Miren esto, qué interesante, ¿no? No es un tema importante. El verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque.
Hago una pausa porque esto es muy importante. Muchos de los mensajes que por allí pierden el foco o el equilibrio sostienen gran parte de su interpretación en alguna interpretación específica con respecto al continuo. Y hacen de la interpretación del continuo la clave hermenéutica para entender toda la profecía. Sin embargo, Elena Juárez dice aquí, lo del continuo nunca va a ser una piedra de toque. Es un asunto menor, es un asunto pequeño. Sigue diciendo ella. Se agrada el enemigo de nuestra obra cuando puede usarse un tema de menor importancia para distraer la mente de nuestros hermanos de las grandes cuestiones que debieran ser el corazón de nuestro mensaje, ¿no? O sea, cuando hacemos de las cosas menores, de los detalles menores, algo importante, lo magnificamos, estamos confundiendo. Y el enemigo de Dios, ¿verdad? Obviamente está contento porque nos está corriendo del foco, ¿no? Y una cita un poquito más extensa, que es una carta que fue dirigida al pastor Prescott del 1 de julio de 1908. Ella le dijo con precisión lo siguiente. No tengo luz especial sobre el punto presentado a discusión, o sea, lo del continuo, ¿no? Y no veo la necesidad de tal discusión. Sin embargo, se me ha instruido que le diga que ese pequeño asunto sobre el que está concentrando su pensamiento vendrá a ser una gran montaña a menos que decida dejarlo en paz. No está empleando sabiamente el tiempo que Dios le da al dedicarlo de manera a tales jotas y tildes, cuando podría estar pronunciando palabras que confirmarían al pueblo de Dios en la fe que sostiene. Dios no ha puesto sobre ninguno de sus pastores la obra de sembrar semillas que producirán confusión e incredulidad. Y esta cita es preciosa, tiene mucho valor, porque mucha de la gente que se decantan por una interpretación específica del continuo, a la luz de esa interpretación hacen un armado hermenéutico de la profecía. Normalmente el resultado de su obra es confusión, no claridad, porque además ellos, ¿verdad?, de alguna manera se jactan en señalar o contradecir la postura, entre comillas, oficial, aunque la Iglesia, como ya sabemos, no tiene una postura oficial al respecto, pero de alguna manera el objetivo es hacia otro lado, ¿no? Así que estas citas creo que son preciosísimas para tener en cuenta cuando nosotros escuchemos, ¿verdad?, de algún orador que haga mucho énfasis y ponga, ¿verdad?, el tema del continuo como el foco de su interpretación profética, tenemos que sospechar un poquito, ¿no? Muy interesante. Por otro lado, yo estoy viendo de que suelen surgir estos inconvenientes, y no solo en el sentido de inquietudes personales, sino que lo más preocupante es que se termina confundiendo también a otros, ¿verdad? A otros que a lo mejor más débiles en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser sumamente cuidadosos al momento de la interpretación bíblica, de la interpretación de las profecías. Puede que por allí, mientras se está escudriñando, surja alguna inquietud, pero ¿para qué llevarla? Me pregunto yo, ¿para qué llevarla a el resto si no tenemos claridad al respecto? Causa por la cual vuelvo al versículo inicial que hemos leído y donde destaca este tema de envanecerse, o sea, simplemente como para hacer alarde de lo que me parece haber descubierto allí y que el resto no lo ha visto, y entonces inmediatamente no me contento con tenerlo para mí nomás y seguir investigando, sino que se los largo a otros, ¿no? Esto a mí me preocupa mucho, porque lo digo porque desde la perspectiva sociológica se hace especial hincapié en este fenómeno de el populismo o la habilidad del carisma que juntamente con el tema de la emoción se deja de lado lo objetivo, racional, en que el apóstol Pablo tan claramente destaca allí que vuestro culto sea racional, ¿no es cierto?, en estas cosas. Y para ser racional tenemos que tener bien demarcada la pista donde vamos a aterrizar allí, ¿verdad? Causa por la cual quisiera hacer otra pregunta, pero antes me gustaría que menciones algo acerca del continuo, Laurentio. En realidad se vincula el continuo con el elemento tiempo, así como decía Sergio,
se vuelve casi una obsesión, ¿no? De cuándo, cuándo. Y en realidad allá hay elementos temporales mencionados en el contexto. La profecía de los 1290 días, que así como le decía, algunos la interpretan como días literales. Y esto basándose en una secuencia que se establece, esta vez de nuevo, en una mala traducción. O no necesariamente una mala traducción, sino en una traducción, no en el original. Capaz que Carl le puede dar más detalles acerca de estos, las preposiciones, ¿no? Las preposiciones ya los alumnos saben que se pueden traducir de más de una forma, pero hay algunas muy precisas. Y cuando hablamos de tiempo hay que prestar atención, porque una es cuando dices tanto tiempo y una dices hasta tanto tiempo, y otra cosa es cuando dices desde hasta. Bueno, ¿qué nos puede decir Carl? Sí, tal vez volviendo a algunos consejos, si tuviéramos que ser prácticos, ¿verdad?, a la hora de aconsejar con respecto a la interpretación del texto, un primer consejo es no basar una interpretación en una traducción. O sea, cuando los intérpretes de las profecías se acercan al texto bíblico, prestan mucha atención a los detalles, a las palabras, ¿verdad? O sea que para la interpretación profética, sobre todo, el valor de las palabras es muy importante. Pero si nosotros tenemos en cuenta que las traducciones a veces juegan con las palabras y no necesariamente siempre expresan lo mismo, nosotros no podemos estar tan atados a las palabras. Tenemos más bien que tener presente los lineamientos principales, las ideas principales, y tener cierto margen, ¿verdad?, de movilidad con respecto a las palabras. Entonces, existe una interpretación, no sé si alguno de ustedes ha oído de ella, que se centra en el capítulo 12 del libro de Daniel, los versículos 11 y 12, donde se mencionan dos profecías de tiempo diferente a las ya conocidas. Una de ellas es la de los 1290 días y la otra es la de los 1335 días. ¿Sí? Entonces, hay algunos intérpretes dentro del adventismo en este momento que han señalado ya desde hace algún tiempo que estas profecías deben entenderse de manera literal. O sea, el principio día por año se aplica para las 2300 tardes y mañanas, los 1260 días, pero en este caso, en este capítulo, estas profecías deberían entenderse como periodos literales que señalan un acontecimiento que vendrá en breve. ¿Bien? O sea que lo ponen ahora en futuro. Entonces ellos leen allí Daniel 12:11, que dice: desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Toman una porción de tiempo. Dicen, desde que sea quitado el continuo, o sea que el punto de partida del cómputo es cuando sea quitado el continuo, hasta, ¿verdad?, la abominación desoladora, o sea, el elemento que va a dar fin a ese periodo de tiempo es la abominación desoladora. Y entonces, en función de esos dos parámetros, ubicar el continuo al inicio y ubicar la abominación desoladora al final, se presta para múltiples interpretaciones, ¿verdad? Múltiples interpretaciones. Un orador, uno de los más conocidos, tal vez Arturo Quintero, lo mencionamos, él señala puntualmente que el continuo es la iglesia adventista y que la abominación desoladora es la imposición de la ley dominical. O sea que cuando la iglesia deje de existir, porque claro, lo que dice va a ser quitado el continuo, o sea, va a ser quitada la iglesia, va a perder su personalidad como iglesia por medio de una persecución, los adventistas deberíamos comenzar a computar 1260 días, porque ese va a ser el tiempo que va a demorar en imponerse la ley dominical. ¿Está bien? Esa sería la idea básica de esta postura. Esto es seguido por otros oradores también y hasta hay libros publicados con esta idea. ¿Cuál es el sencillo detalle? Que la traducción Reina Valera 60 tiene un pequeño problemita, porque en realidad en el idioma hebreo dice desde el tiempo que sea quitado el continuo, pero no dice hasta. La preposición hasta no está en el texto original, al contrario, hay una conjunción, la conjunción y, no preposición hasta. Alguna explicación que yo vi es que interpretan esa i como un hasta, pero eso es algo extrañísimo, porque Daniel sí usa la preposición hasta en otras partes de la profecía, caso de Daniel capítulo 9, desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá tanto y tanto y tanto. Ahí sí tenemos el margen de inicio de la profecía y tenemos el margen de
finalización de esa profecía por medio de la preposición desde y la preposición hasta. En otras oportunidades dice, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Hasta 2300 tardes y mañana. O sea que el hasta indica la finalización de un periodo y el desde indica el inicio. Ahora, cuando vamos a Daniel 12 no tenemos el hasta, sino que lo que diría sería así. Y desde que el tiempo sea quitado, desde el tiempo que sea quitado el continuo y para poner la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea que lo relativo al continuo y lo relativo a la abominación desoladora, hay dos opciones. O son consecutivos o son de alguna manera simultáneos, por decirlo así, ¿no? Dependiendo del valor que le asignemos a esa conjunción. O sea, son dos cosas que se dan al mismo tiempo o son dos cosas que se dan en un orden. Primero uno, después lo otro, pero no al inicio y al final, sino como parte del proceso involucrado dentro de esa profecía. Solo con ese detalle de traducción ya gran parte de la postura que ha sido armada con respecto a esta idea cae. ¿Y cómo se podría haber evitado esa interpretación? Con tan solo consultar otras traducciones contemporáneas, ¿verdad? Cuando uno hace un vistazo de las otras, vamos a ver que la única tradición que tiene el hasta es la de Reina Valera. Todas las otras traducciones, ¿verdad?, de cualquiera que ustedes tomen, van a ver que dice y, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque en la profecía, insistimos, importan los detalles para muchos los intérpretes, pero si estamos basándonos en una traducción, no podemos ser tan estrictos con los detalles, a menos que tengamos la rotunda seguridad de que ese detalle, ¿verdad?, tiene un respaldo textual, ¿verdad?, para poder confirmar ese punto. Otra cosita, otro consejo práctico, algunos decíamos no depender de una traducción necesariamente para una interpretación tan específica, ¿no?, sino también favorecer la coherencia interna. O sea, nosotros creemos que el contexto del pasaje donde estamos estudiando es la clave de interpretación. Es cierto que a veces pasajes en otras partes de la Biblia nos ayudan a aclarar algo de la profecía, pero normalmente dentro del marco de la propia profecía, del libro que estamos estudiando, ya está la clave hermenéutica para poder entender algunas cosas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, nosotros tenemos las mismas cosas repetidas 4 veces. Tenemos la serie de Daniel capítulo 2, la estatua. Capítulo 7 es una repetición exactamente de la misma secuencia, solo que ahora usando otras figuras y agregando y añadiendo nuevos datos e informaciones. Tenemos toda la serie del capítulo 8, donde nuevamente se vuelve a repetir la misma secuencia, ¿verdad?, que tenemos en los capítulos anteriores, con nuevos detalles, con un nuevo lenguaje. Y luego tenemos la serie del capítulo 10 hasta el 12, donde nuevamente se nos vuelve a presentar la misma serie y los mismos detalles. O sea que tenemos 4 secciones para comparar y cotejar, para encontrar en el uno y en el otro la interpretación de los símbolos. Pero no solamente eso, sino que a su vez, cada una de las 4 series tienen una descripción y luego viene el ángel a explicar, o hay un intérprete, ¿verdad? Daniel le menciona cuál fue el sueño de Nabucodonosor y luego le da la interpretación. Daniel 7 dice, yo vi esta visión y luego vino un ángel y me dio la interpretación. Daniel capítulo 8, Daniel ve la visión, luego viene un ángel y le da la interpretación. Capítulos 10 al 12, Daniel ve la secuencia de los reyes, norte, sur, y el ángel viene y le da una interpretación. O sea que a su vez, dentro de cada serie, nosotros ya tenemos también detalles para poder encontrar información y cómo interpretar. O sea que dentro del mismo lugar tenemos la posibilidad de encontrarlo. Entonces, un detallito solo para esto de que es literal, porque se dice lo siguiente, capítulo 11, o la última secuencia de Daniel, es literal, mientras que lo anterior es simbólico. ¿Por qué? Porque en lo anterior se habla de bestias, se habla de animales, mientras que acá se habla de reyes, y los reyes son literales, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender todo como literal aquí. Sin embargo, hay inconsistencia dentro de ese mismo sistema de interpretación. Por ejemplo, en el capítulo 11 se menciona el continuo. Pero no es una novedad del capítulo 11 el continuo, ya fue mencionado en el capítulo 8, ya se introdujo la idea del continuo. Entonces es interesante porque si tuviéramos que entender el tema del continuo como algo literal, ¿qué sería? Porque tenemos que entenderlo literal. Sin embargo, cuando uno va a la exposición de esta persona dice, es la iglesia adventista, pero el texto no dice iglesia adventista, el texto dice continuo. ¿De dónde salió la iglesia adventista? Entonces lo está interpretando simbólicamente, entonces no es coherente. Entonces, ¿es literal o no es literal? Entonces, las naves de Kitim dicen, son los barcos que invadieron allá Irak. Pero el texto dice naves de Kitim, no dice barcos de Estados Unidos que invadieron Irak. ¿Se entiende el punto? O sea que de pronto
algo es literal cuando me interesa o cuando me conviene, pero otra cosa lo tomo simbólicamente cuando quiero hacer una aplicación. Entonces hay una incoherencia dentro del propio sistema de interpretación de esta gente. No es de uno que le condiciona. Ellos mismos no son consistentes con su propia interpretación. O sea, no hay nada que señalarle. Ellos mismos se están contradiciendo y ellos mismos están cuestionando su propia postura, ¿no? Entonces, es solo para tener en cuenta estas cositas. Recordanos entonces, por favor, Carl, un poquito el tema de los principios de hermenéutica fundamental y puntualmente, ¿no? Bien. Fundamentales. Podríamos mencionar lo que decíamos, no basar nuestra interpretación en una traducción. Quizás arrancamos por el sola escritura, Es que sola ya se escritura, había exactamente. mencionado. Favorecer la coherencia interna, o sea, pensar primero que la clave de interpretación está en el libro que estoy estudiando. Si por alguna razón lo que yo estoy estudiando en el libro no resulta claro, entonces yo me puedo mover fuera de ese libro para ver si puedo encontrar más luz para... O una tradición precedente. O una tradición precedente. Precedente que Exacto. está dentro de la Biblia, no fuera de la No Biblia. fuera de la Biblia, exactamente, ¿no? Otra cosita es, no tenemos que asignar a los detalles un rol determinante, tenemos que pensar en la secuencia. O sea, en las 4 secuencias de Daniel, por ejemplo, queda claro algo, que hay una secuencia de reinos, que esos reinos llegan hasta el tiempo del fin. Hay conceptos, hay lineamientos claros que son lo esencial y lo que se repite siempre. Los detalles a veces simplemente generan, ¿verdad?, el contexto o explican detalles de eso, pero no son la clave de todo el mensaje. Podemos mencionar también que tenemos que evitar, queridos amigos que nos acompañan hoy, tenemos que evitar cualquier interpretación que procure anticipar cualquier tipo de fecha futura. Ya creo que Sergio fue claro con las citas que mencionó, pero ¿dónde está la trampa? Claro, nosotros creemos que no sabemos en el día de la hora, pero ¿de qué? De la segunda venida. Pero no dice nada ese texto con respecto al tiempo el fin del tiempo de la gracia, o la imposición de la ley dominical, ¿verdad? O el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces hay muchos intérpretes que juegan con esto. No están poniéndole una fecha a la segunda venida, pero le están poniendo la fecha a otro evento, entre comillas, que precede a la segunda venida, que es casi como ponerle la fecha a la segunda venida. O sea, no, el tiempo de la gracia va a ser de acá a tanto, no el fin del tiempo de la gracia. Así que tenemos que prepararnos. Entonces, un detalle con respecto a esto. Las fechas generan euforia, generan efervescencia, pero no necesariamente generan espiritualidad. No necesariamente generan espiritualidad. Porque el que va a estar preparado sin darse cuenta, ¿verdad? Sin darse cuenta de la fecha. Oh, llegó el Señor y le preguntó, ¿verdad? Porque me diste comer, porque me diste beber. ¿Y cuándo hice yo esto? ¿Verdad? No se dio cuenta, ¿verdad? El siervo fiel y bueno, ¿verdad? Estaba preocupado en atender las cosas y de pronto, oh, se demoró el Señor, pero no se dio cuenta. Él estaba en sus labores, ¿cierto? Así que el tener una fecha no genera espiritualidad. Puede generar efervescencia, fervor, pero eso siempre es pasajero, ¿no? Siempre es pasajero.